Desde el lado del contribuyente, ¿no? Porque yo también contribuyo con impuestos. Como bien dijiste, uno busca pagar menos impuestos, ¿no? Claro. Definitivamente. Y, y los impuestos, yo tengo, a ver qué comentario puedes decirme sobre este pensamiento que ha estado rondando mi cabeza, ¿no? Al final los impuestos buscan un poco también, o es parte de sus funciones, modificar a veces el comportamiento de las personas, ¿no? Ya lo vemos cuando nos ponen un impuesto a las bolsas de plástico, un impuesto, qué sé yo, ¿no? Para incentivar o desincentivar ciertos actos, ciertos consumos, ¿no? Ahora, los impuestos sobre la renta no desincentivan justamente la generación de renta, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, a ver, yo podría no estar trabajando, podría echarme en mi cama, no hago nada, no genero rentas, la SUNAT no se cobra ni un sol. Pero si en su lugar de no hacer nada o tirarme a ver Netflix en el sofá, decido prender mi micrófono, mi cámara y hacer algo y buscarme la vida, ahí más bien la SUNAT me castiga, ¿no? O el gobierno, las leyes, ¿no? Me castigan, me cobran. Y es más, mientras más genero, más me cobran. Entonces, al final es un impuesto que desincentiva, ¿no? La generación de renta. ¿O cómo lo ves? Mira, sobre esto es, Ya es déjame, un tema más filosófico de repente, ¿no? no, Pero no, es que el tema es tan sencillo, el que no hace nada no se equivoca, el que hace algo se equivoca, y el que hace algo y tiene dinero tiene más preocupaciones del pobre. Yo prefiero ser rico con problemas que pobre sin problemas. Si generas un ingreso, debes contribuir porque estás generando riqueza. Y si tienes el tema filosófico que viene en cuanto al impuesto a la renta y el impuesto a las ganancias es, si tú generas ganancia, debes de contribuir a los gastos públicos. Eso es algo constitucional. El tema es de qué forma debo contribuir, con una tasa fija o con una tarifa progresiva. ¿Cómo lo debo hacer? Y ahí es que viene temas filosóficos, si la tasa fija debe reemplazar a la tasa variable que ocurre en el impuesto a las ganancias del impuesto que tenemos nosotros. Se critica mucho la tasa fija porque es fácil. Por decirte, el más rico del Perú que pague con una tasa fija es absolutamente injusto que pague a la misma tasa de una persona de bajos ingresos, porque su 1% es irrelevante respecto a su patrimonio, con la persona pobre, que su 1% probablemente es todo su patrimonio que va a pagar. Por eso que existen tasas diferenciales. Estás pagando impuestos con el IGB. Cada vez que compras algo, estás pagando un IGB si eres consumidor final. Pero concretamente en el impuesto a la renta es un impuesto a las ganancias. Y la tasa del impuesto a la renta del Perú no es de las más altas en el mundo. En los países desarrollados tienes que 50 o 60%. Lo que tú dices es realmente válido en algunos países europeos, en los cuales tu impuesto a la renta, lo que tú ganas, el 50 o 60% se va como ingreso tributario. En esos dices, me conviene o no, pero en el caso peruano hay casos en los cuales pagas 20 o 50 soles al mes, literal, y te evitas de problemas. O sea, paga 20, 50 soles al mes y evítate de problemas. ¿Y qué te representa 20 o 50 soles al mes? Entonces, ahí viene el tema, es cuál es lo que más me conviene a mí para estar de acuerdo con la ley. Pero yo creo que el impuesto a la renta nadie quiere pagar impuestos, dura es la ley, pero es la ley. Los impuestos no los quiere pagar nadie, pero es una obligación, hay que contribuir a los gastos públicos, hay que contribuir al erario. Y el tema, lo que no ayuda mucho es la informalidad, porque los formales soportan a los informales. claro, es una parte pequeña en la que contribuye. Y lo que pareciera muchas veces, y me parece que es algo que también has criticado, ¿no? Porque he visto que hay TikToks donde eres duro a veces, no duro, pero claro, contra aquellas legislaciones que a veces pues afectan, ¿no? Afectan al, a los contribuyentes o el incentivo para la formalidad, ¿no? Entonces pareciera que legislativamente se centran más en grabar más, ¿no? O en incrementar la carga fiscal para los formales en lugar de ampliar la base tributaria, ¿no? Entonces, Y Fernando, yo creo que hay temas que hay que decirlos por su nombre.
si tú dices, ahí viene el cuco, y el cuco no viene, ya no le crees. Y critico absolutamente y de forma directa que a los influencers y a los que ofertan bienes y servicios no se les cobre impuestos, porque esta norma salió en febrero del año pasado, le han dado 16 meses para que entre en vigor, y al día anterior de que entre en vigor sale una congresista a dejarla sin efecto, y luego la propia autoridad dice, no voy a sancionar. ¿Qué estás haciendo? Creando inseguridad. O sea, es totalmente criticable el que digas, lo voy a aplicar, y llega la hora y no lo aplico. Y lo que hay respecto del RUC obligatorio, no se dice nada. No puedes estar diciendo, ya viene, ya viene, ya viene, y cuando viene ya no vino. Entonces, con lo cual a la gente le va a ganar la risa. Si tanto avisas que vengo, y cuando vienes no hay, pues no le crees. Y lo que estás haciendo es política tributaria. Esa política tributaria es contraproducente, porque lo que estás haciendo es que no te crean. Con toda razón, el influencer va a venir conmigo y me va a decir, ¿ves? ¿Para qué cumplo? Si mira, no está pasando nada. Hasta que le venga una atenta invitación por incremento patrimonial no justificado, bien porque tiene ingresos en su cuenta que no declara, que tener ingresos en tu cuenta de cheques que no declaras es pecado mortal, porque la información la tiene SUNAT, o vivir de una determinada forma holgada, o vivir sin tener ingresos. Dime cómo hace para vivir, porque para vivir necesitas dinero. Entonces, es facilísimo determinarlo. Entonces, lo que viene dentro de lo que digo de política tributaria es, la política tiene que ser directa, clara y no dubitativa. Y yo creo que en esto de los influencers ha sido absolutamente dubitativo, en perjuicio de la SUNAT, porque lo que hace es ya no creerle. Claro. Como dices, es de risa, ¿no? Después Sí, dices, no hablan en serio. o sea, por lo que quieras y mande, hay muchos motivos por los cuales la han dejado sin efecto, pero es una norma que estaba desde hace 16 meses. O sea, en concreto esto, en febrero del año 22 se promulgó, el 18 de febrero del 22, para que entre en julio el 1 de julio del 23. Dime, por favor, o sea, con tanto tiempo de anticipación, ¿por qué los últimos 15 días se comienza a alborotar el gallinero? Y sirve que al se alborote el mensaje, ¿cuál es? Alborote el gallinero porque es bueno. ¿Por qué? Porque la dejan sin vigencia por 6 meses más. Y aparece una congresista que te dice que ya no rige. O sea, que un proyecto de ley que no entra en vigencia, que no entra en vigor. Entonces, sí, pues, cuando asesorías que he dado a influencers, por supuesto me han llamado a reírse en mi cara, a decirme, ¿ves? Te lo dije. Dije, espérate, no te deseo el mal, pero ojalá no te llame la SUNAT, en cuyo caso la risa, a ver dónde queda, de tu lado o del mío. Entonces, sí son situaciones en las cuales hay que comentar, hay que decir, y lo que sí yo creo que el omitir, el no dar la cara y el no pagar lo que te corresponde está mal. Coincido en que uno tiene que pagar lo que corresponde y la ley, nos guste o no, se tiene que cumplir, ¿no?